Señoras, señores, comienza el acto de homenaje a la palabra en recuerdo de Manuel Jiménez Abad. Se dirige a todos ustedes la presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación, doña Marta Fernández. Esto ya no lo queremos. Presidente del Gobierno de Aragón, apreciada Ana Larraz, Manuel Jiménez Larraz, copresidente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, miembros del patronato y del comité ejecutivo de la Fundación, secretario general de la Fundación Manuel Jiménez Abad, miembros de la mesa y junta de portavoces de las Cortes de Aragón, expresidentes del Gobierno de Aragón, expresidente de las Cortes de Aragón, autoridades, señoras y señores. Cada año, desde 2002, Manuel Jiménez Abad nos convoca en este Palacio de la Aljafería para rendir homenaje a la palabra, para recordar y recordarnos la importancia del diálogo, de la palabra libre, que son pilares de la convivencia, como también lo son la igualdad, la justicia y la libertad. De esta institución, de las Cortes de Aragón, Manuel Jiménez Abad formó parte como miembro de pleno derecho, primero como letrado mayor, después como diputado. También pasaba por aquí cuando era consejero de presidencia del Gobierno de Aragón y finalmente como senador. Estas Cortes de Aragón, como decía, se reúnen cada año para rendir ese homenaje y también para promover la Fundación Manuel Jiménez Abad, fundación que me honro en copresidir, que nació a principios de este milenio y que recibe el nombre del gran jurista que fue, del político noble y honesto que demostró ser y de la enorme persona a la que todos recordamos con respeto y con cariño. Hoy se cumplen 24 años de que Manuel fue víctima del fanatismo, de la irracionalidad y de lo peor que alberga nuestra sociedad, el terrorismo. Ese dolor que entonces envolvió a la sociedad aragonesa y a toda la sociedad española lo compartimos con su familia y ha convivido durante todos estos años con el recuerdo de Manuel y de todas las víctimas de la violencia terrorista. La fundación que lleva su nombre nació justo un año después de su asesinato y hoy es una realidad consolidada en Aragón, en España y en el mundo, porque se ha convertido en un referente de estudios parlamentarios y constitucionales. Y ello ha sido posible gracias a la colaboración, al sentido común y al impulso constructivo que suma esfuerzos entre entidades públicas y entidades privadas. Entidades públicas o instituciones públicas como estas Cortes de Aragón o el Ayuntamiento de su jaca natal, de la jaca natal de Manuel Jiménez Abad, e instituciones privadas como la Fundación Bancaria Ibercaja o la Fundación CAI. En tiempos en los que estamos viviendo, se hace necesaria esta colaboración desde ese sentido común para sacar adelante iniciativas como esta que promueven el diálogo constructivo, la reflexión, el análisis y el estudio a su más alto nivel. Amigos, señoras, señores, como les decía al principio, fue un crimen deleznable. Ese crimen deleznable que nos reúne hoy, es el motivo que nos reúne hoy, que fue el que robó a Manuel y a su familia los mejores años de sus vidas, de su futuro, y el que nos robó a la sociedad la presencia de un hombre sensato, dialogante, demócrata convencido, espléndido en su papel institucional y, sobre todo, intelectual. Podemos decir que uno de los mejores hombres que a esta tierra ha dado el mundo jurídico y político también. Hoy, pues, es el día para rendir homenaje y hacerlo como homenaje a la palabra, en el lugar donde más necesario se hace el diálogo, como es este Parlamento. Y hoy también es el día donde debemos recordar que la sociedad española ha sido y será capaz de salir adelante pese a lacras despreciables como el terrorismo, porque nuestra verdadera fuerza está en oponernos sin descanso a lo injusto. Y como muy recientemente señalé en esta misma sala, la seguridad no es un privilegio, sino que es un derecho. Y por eso debemos apoyar y reafirmar hacia quienes garantizan el orden público, hacia quienes trabajan para garantizar nuestra seguridad.
También hoy queremos recordar el esfuerzo de los que ya no están y también dedicaron sus vidas a procurar que nuestro entorno fuese más seguro, vidas que, como Manolo, también les fueron vilmente arrebatadas. Todos ellos víctimas de la banda terrorista ETA, porque aquí, en Aragón, especialmente, sufrimos décadas de esa crueldad. Demasiado sufrimiento inasumible. Por todo ello, reitero hoy que estamos hablando fundamentalmente de democracia, que ningún demócrata puede entender que se legitime y se alcancen pactos con quienes siguen justificando y blanqueando la acción de la banda terrorista ETA. Y termino ya, me dirijo a ti, respetado y apreciado Manuel, copresidente de la Fundación. Hace un año abogabas en este mismo acto por otorgar fortaleza a los valores democráticos, esos que siempre defendió tu padre, frente al caldo de cultivo de la desinformación. Reforcemos, pues, como tú dijiste, nuestros valores cívicos, el espíritu crítico, la palabra, la igualdad, la libertad, y hagamos gala de la cultura democrática precisamente aquí, en el Parlamento. Felicitamos en este mismo acto a los merecedores de este 22º premio a la investigación de la Fundación Jiménez Abad, Juan Francisco Barroso Márquez y Manuel Medina Guerrero. Muchas gracias. Seguidamente, el secretario general de la Fundación, don José Tudela, dará lectura al acuerdo del jurado del 22º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. Acuerdo del jurado encargado de conceder el 22º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial. El jurado acuerda, por unanimidad, conceder ex aequo el 22º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos de investigación sobre democracia y descentralización política y territorial a don Juan Francisco Barroso Márquez como autor del trabajo El iliberalismo tras la máscara, la perversión de la democracia constitucional, y a don Manuel Medina Guerrero como autor del trabajo Federalismo fiscal asimétrico, posibilidades y límites constitucionales en España. Zaragoza, 29 de abril de 2025. Firmado Xavier Arbós Marín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED. María Esther Seijas Villadangos, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de León. Juan José Solozábal Echavarría, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. José Tudela Aranda, secretario general de la Fundación, que actúa como secretario. A continuación, la presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación, doña Marta Fernández, hará entrega del premio a don Juan Francisco Barroso Márquez. Interviene el galardonado don Juan Francisco Barroso Márquez. Se lo agradezco mucho. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, excelentísima señora presidenta de las Cortes de Aragón, señores consejeros, autoridades civiles y militares, diputados y diputadas de las Cortes, familia de Manuel Jiménez Abad, secretario general de la Fundación, José Tudela Aranda, miembros del patronato y comité ejecutivo de la Fundación, estimados y estimadas asistentes, buenos días. Es para mí un honor que los miembros del jurado hayan decidido
que mi trabajo merece el 22º Premio Manuel Jiménez Abad para trabajos sobre la democracia y descentralización política y territorial. Y más aún si cabe, teniendo en cuenta el prestigio de la persona con quien comparto este premio, el catedrático don Manuel Medina Guerrero. El objetivo de mi trabajo, cuyo título es El iliberalismo tras la máscara, la perversión de la democracia constitucional, es advertir sobre el riesgo que vivimos actualmente en Europa, provocado por la apropiación de aquellos conceptos que tradicionalmente han conformado el imaginario colectivo de la democracia constitucional por parte de regímenes políticos que pretenden y persiguen ideales totalmente contrarios a ella. Como cualquier herramienta, la palabra puede utilizarse de manera honesta para mostrar las verdaderas intenciones del emisor y llegar a un acuerdo íntegro, pero también de manera deshonesta, para ocultar los motivos que se esconden tras su instrumentalización, engañando así a los receptores de este mensaje impostado. La aptitud anfibológica inherente a la palabra, por ende, es la que ha permitido que surjan los neoautoritarismos, y entre ellos esta categoría de la que hablo del liberalismo, como una adaptación de los tradicionales sistemas autoritarios a las exigencias de la actualidad. Hoy en día no serían aceptables el acceso al poder y su posterior consolidación y ejercicio mediante la fuerza, por mucho que la misma fuera aplastante, precisamente porque a través de los avances democráticos y constitucionales la ciudadanía ha podido adquirir conciencia de que la soberanía reside en ella, pese a que la misma sea canalizada a través de los partidos y sus representantes. Por este motivo, tanto la democracia como el constitucionalismo se han convertido en dos de los principales objetivos de esta apropiación lingüística que en la actualidad llevan a cabo los nuevos regímenes autoritarios. Dicen ser democráticos porque llegan al poder a través de elecciones y de igual forma dicen ser constitucionales porque cuentan con una norma así denominada. Pero en la práctica conciben sendos conceptos, la democracia y el constitucionalismo, como obstáculos a lo que tradicionalmente ha caracterizado a las tendencias autoritarias: la concentración, la perpetuación y el abuso del poder. Estos obstáculos, como les decía, ya no pueden ser suprimidos totalmente sin dar lugar a una gran contestación social. Pero estos nuevos regímenes autoritarios, estos neoautoritarismos, se han dado cuenta de que a través de la palabra, de la manipulación del lenguaje y, por extensión, de concepciones excesivamente formales de la democracia y el constitucionalismo, pueden ocultar sus intenciones autoritarias tras una máscara de legitimidad renovada, para conseguir el mismo resultado que sus antecesores, pero sin que los medios utilizados sean tan evidentes. Como decía, claman defender la democracia formalmente, pero la vacían de sus contenidos esenciales y se muestran como defensores del constitucionalismo, pero socavan su naturaleza y sus objetivos más elementales. Este trabajo, por tanto, pretende ser una oda a la adaptación de los conceptos tradicionales propios de la democracia y el constitucionalismo ante el reto que supone su instrumentalización autoritaria, para que los mismos no acaben secuestrados, entre comillas, por un exceso de rigidez doctrinal. De la misma forma en la que las tendencias autoritarias han experimentado un proceso de sofisticación para poder sobrevivir en la actualidad, empeñarse en que el constitucionalismo y la democracia permanezcan imperturbables supone inevitablemente abocarlos al fracaso. Carmen Martín Gaite, en su magnífica obra Lo raro es vivir, lanzaba la siguiente reflexión: ¿no les parece a ustedes emocionantes salir del mal por las mismas escaleras del mal, lograr cambiar su rumbo sin negar su existencia, aprovechándola? Y es precisamente eso lo que vengo a proponer aquí: aprovechar el reto que suponen y que nos ofrecen las nuevas tendencias autoritarias en el seno del viejo continente para otorgar mayor fortaleza a la democracia y al constitucionalismo y así permitir que continúen siendo las categorías clave sobre las que giren nuestras sociedades. Dicho esto, debo agradecer en primer lugar a la Fundación y a todos sus miembros por otorgarnos este espacio y por todos los eventos y todos los avances que hacen para fomentar la investigación
en el derecho constitucional español. Debo de agradecer a mis directores, Roberto Viciano Pastor y Gabriel Moreno González, porque me han aportado una imprescindible guía a la hora de navegar en esta difícil empresa que son los trabajos sobre la democracia. A mis compañeras del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y en especial a Ana Torrecillas y Silvia Soriano, y a mis compañeros y compañeras de otras universidades, entre los cuales no me resisto a nombrar a Miguel Ángel Sevilla y Alicia González, porque gracias a ellos la academia se siente mucho más humana. Debo agradecer también a mi familia y a mis amigos, tanto a los que hoy están presentes como a los que hoy no han podido acudir, porque me recuerdan siempre dónde reside lo importante y nunca jamás han soltado mi mano a lo largo de este camino. Y en especial, gracias a mi padre, a Francisco. El destino nos lo arrebató la semana antes de presentar este trabajo. Y en las noches de desvelo que han precedido a este momento, no había otro objetivo más allá que el de hacerte sentir orgulloso. Gracias, por tanto, a la Fundación y a los miembros del jurado por brindarme este galardón y con él la posibilidad de conseguirlo. Muchas gracias a todos y todas. Seguidamente, el copresidente de la Fundación, don Manuel Jiménez Larraz, hará entrega del premio a don Manuel Medina Guerrero. Interviene el premiado, don Manuel Medina Guerrero. Buenos días a todos, señor presidente del Gobierno de Aragón, excelentísima señora presidenta de las Cortes de Aragón, copresidente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, secretario general de la Fundación Manuel Jiménez Abad, parlamentarios, parlamentarias, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Mi intervención va a ser muy breve y el objetivo fundamental y básico es sencillamente mostrar mi enorme satisfacción por haber recibido el premio de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Las razones de mi satisfacción son muy variadas. La primordial, sin duda, es haber recibido un premio de la Fundación que hoy por hoy, y desde hace ya bastantes años, es lisa y llanamente el principal centro intelectual que apoya el principio de Estado de Derecho en este país, el principio de separación de poderes, el correcto funcionamiento de la democracia en España y también que se presta a investigar sobre el adecuado desenvolvimiento del sistema de distribución territorial del poder político que hoy disfrutamos en el Estado de las autonomías. Por tanto, el haber recibido este premio es una razón esencial, ¿no?, de mi satisfacción, ¿no? ¿Por qué el tema? Federalismo fiscal asimétrico. Realmente es un tema que me ocupó hace ya muchísimos años. Fue el tema de mi tesis doctoral, investigar sobre cómo influía el sistema de financiación en el funcionamiento real del Estado autonómico. Esto es capital, evidentemente, porque bueno, una Constitución puede diseñar muy bien un sistema de reparto de poderes entre el nivel central de gobierno y los entes autónomos, puede diseñar un adecuado sistema de organización orgánica de esos parlamentos, etcétera. Pero si ese diseño modélico no se ve acompañado de un adecuado sistema de recursos, realmente en la práctica lo que acabará prevaleciendo será lo que diseñe ese sistema de reparto de recursos. Ese fue el tema de mi tesis doctoral. Ha llovido mucho desde entonces, como se pueden imaginar, y lo había abandonado durante un largo lapso de tiempo. ¿Por qué lo retomé? Pues lo retomé por una razón obvia, ¿no? El motor que impulsó el que comenzara de nuevo a repasar estos temas fue el pacto suscrito entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña,
que, llámese como se quiera, lo que hace es extender el sistema de concierto-convenio a Cataluña. Evidentemente, para un constitucionalista, como es mi caso, que, bueno, además había investigado estos temas durante muchísimo tiempo, era lisa y llanamente una tentación irresistible repensar, retomar este tema a la luz de las circunstancias actuales. Y de eso trata básicamente el trabajo. El trabajo no hace sino indagar sobre qué efectos prácticos tendría en España el que se extienda el modelo de concierto o convenio a Cataluña. Porque en esto de federalismo fiscal asimétrico, los españoles sabemos mucho, España sabe mucho, porque somos el país con federalismo fiscal asimétrico más extremo y más antiguo que existe en el mundo. El concierto y el convenio, que ya saben que nace en el siglo XIX por el avatar histórico de ese turbulento siglo nuestro, que se mantiene en el siglo XX, e incluso se mantiene bajo el régimen de Franco, porque se mantiene el concierto con Álava y el convenio con Navarra, y goza de una enorme buena salud en el siglo XXI. De hecho, se puede decir con toda claridad que el concierto y el convenio no han gozado de mayor potencia, de mayor virtualidad, de mayor prestancia, de mayor robustez, que precisamente en estos momentos. Por tanto, sabemos mucho de federalismo fiscal asimétrico. El trabajo lo que trata de ver es sencillamente qué efectos tendría extender este modelo tan singular, un modelo en el que sencillamente el poder central, el Estado, no actúa en esos territorios, recauda 0 euros de esos territorios. El objetivo del trabajo es ver esto que supondría si se extiende a Cataluña y a cualquier otra comunidad autónoma que quiera asumirlo. Por supuesto, la perspectiva del trabajo es examinarlo desde el punto de vista constitucional. ¿En qué medida eso tiene cabida, tiene acomodo en el texto constitucional? Ese es el sentido del trabajo, ese es el objetivo del mismo y bueno, no quiero ir mucho más allá porque el tiempo es reducido y además así no les animo a que se lo lean cuando tengan ocasión. Quiero terminar haciendo una breve referencia a mi familia, que me hubiera encantado estar aquí, a mi mujer y a mis 2 niñas, que son los que, en el fondo, la familia los que padecen más las tareas investigadoras, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando llega un fin de semana, y le digo, mira, hoy no puedo salir, tengo que estar investigando, tengo que entregar un trabajo en plazo y, en definitiva, desde la distancia le mando también este recuerdo a mi familia, que son los que en el fondo sufren también las consecuencias de la tarea investigadora. Los que nos gusta investigar, eso es un placer. Para ellos es, sin embargo, una carga. Y termino como empecé. Muchas gracias por haber recibido el premio, que además viene de un comité científico cuya talla intelectual está fuera de toda discusión. Muchas gracias y ha sido un placer. Seguidamente, se dirige a todos ustedes el copresidente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, don Manuel Jiménez Larraz. Querido presidente del Gobierno de Aragón, querida presidenta de las Cortes de Aragón, admirados, premiados, autoridades, familia, amigos, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí otro año con nosotros. El tiempo avanza violentamente y sin concesiones. Ya han pasado 24 años desde el asesinato de mi padre, 23 desde la constitución de esta Fundación Manuel Jiménez Abad, que se ha encargado de custodiar cuidadosamente y de alimentar a diario los valores que mi padre siempre quiso trasladar a la vida pública, con el constante apoyo de esta fundación de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, los de entonces y los de ahora. 24 años es una generación. Nuestros recuerdos se van borrando, muchas de las personas que forman parte de ellos van desapareciendo, transformando el mundo en el que nos sentíamos más cómodos, haciéndolo cada vez un poco peor, algo más inhóspito. Y nuestras palabras parecen referirse a hechos, a ideas y a conceptos que ya no todos comprenden. Lejanos, líquidos, prescindibles,
como encapsulados en el pasado. Sin embargo, la historia no es una sucesión de eventos inconexos. Ortega y Gasset describen la España invertebrada. El tempo que la batuta de la naturaleza impone al crecimiento de las plantas es más lento que el exigido por nuestra retina para fundir dos imágenes quietas en la unidad de un movimiento. Aunque no siempre seamos capaces de percibirlo, la historia es un íter continuo, en evolución permanente. Los acontecimientos de ayer explican el hoy. Los acontecimientos que vivimos ahora marcarán inevitablemente nuestro futuro colectivo. En 1992, Francis Fukuyama escribió el ensayo El fin de la historia y el último hombre. En él exponía la teoría de que la historia, como lucha de ideologías, había terminado con un mundo final basado en esa democracia liberal que, cincelada paulatinamente a partir de los principios de la Ilustración europea, se había impuesto definitivamente tras la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría a otras formas de gobierno y de entender el ejercicio del poder. El fin de la historia se interpretaba como el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas que habían jalonado nuestra historia contemporánea. La teoría de Fukuyama tenía su sustento en la percepción hegemónica que desde entonces ha recorrido la realidad política occidental, que la democracia es prácticamente el estado natural de las sociedades, que es irreversible, que una vez alcanzada nada ni nadie puede derribarla, que la tenemos garantizada. Occidente pasó un cuarto de siglo pensando que la historia era un trayecto únicamente ascendente en materia de prosperidad política, económica y social. Cegados por el brillo de los deslumbrantes avances tecnológicos y de sus protagonistas, del crecimiento de toda índole, del bienestar que proporcionaba a nuestros sistemas, perdíamos de vista que los pilares sobre los que se sustentan nuestras democracias, aquellos sobre los que se asienta nuestra forma de vida, se iban debilitando paulatinamente, en muchos casos ante la indolencia o la impotencia de representantes y también de representados. Al contrario que los efectos dramáticamente visibles del terrorismo sobre nuestra democracia, los daños autoinfligidos a nuestros sistemas, como ese crecimiento de las plantas al que se refería Ortega, no son perceptibles de un día a otro y, por tanto, no generan ni la alarma ni la reacción que deberían si lo que queremos es preservarlos indemnes. En ello se amparan quienes se sienten menos concernidos en su defensa o quienes pretenden directamente hacer prevalecer otros intereses. Como no vemos caer los cascotes del edificio sobre nuestras cabezas, minimizamos la importancia de las grietas que cada vez más se van agrandando en la fachada. Chateaubriand escribe en sus memorias de ultratumba: nuestras vidas se parecen a esos edificios viejos, sostenidos por solo unos arbotantes. No se vienen abajo de golpe, sino que se van derrumbando poco a poco. El tono negativo con el que comienzo estas palabras no pretende infravalorar los grandes avances de estas décadas en el mundo. La esperanza de vida crece como resultado de avances médicos. La proporción de personas que viven en condiciones de pobreza extrema se ha reducido prácticamente a la mitad. La educación se ha extendido radicalmente y la mujer se aproxima, al menos en Occidente, a la conquista del espacio que le corresponde. La revolución digital ha traído nuevas formas de trabajo y ha permitido el tránsito instantáneo de afectos, de ideas, conocimiento e información, multiplicando igualmente la capacidad de innovar en otras áreas y la productividad, el crecimiento económico y, por tanto, la prosperidad y el bienestar de muchos ciudadanos. Cualquier rincón del mundo se halla ahora más cerca de todo lo demás. Pero a pesar de esto, el entorno político y social del que han brotado la mayor parte de estas mejoras sufre un deterioro que deberíamos esforzarnos en revertir. Del mismo modo que la primera revolución industrial emergió de entre las ideas emancipadoras de la Ilustración, un gran número de los avances de las últimas décadas lo han hecho del sistema de principios y valores que estableció la democracia liberal y en el que siempre creyó profundamente mi padre. Una sociedad de hombres libres e iguales, una sociedad tolerante y pacífica, con un marco jurídico sólido y claro, una sociedad formada, diversa e inclusiva, es una sociedad mucho más propicia para el desarrollo económico, tal y como queda constatado cuando se observa la lista de países del mundo con mayor renta per cápita y, por supuesto, con el mayor nivel de desarrollo humano. Sin embargo, y a pesar del enorme valor aportado a lo largo de las últimas décadas, las democracias liberales se enfrentan, como decía, a fenómenos y tensiones que hacen percibir un lento declinar. Algunas vienen de fuera, pero otras son como enfermedades autoinmunes que nosotros mismos provocamos cuando olvidamos que nuestros sistemas no lo van a aguantar todo, cuando descuidamos los frágiles equilibrios en los que se apoyan, cuando por indolencia o ingenuidad actuamos sin sentirnos responsables de lo que nuestros actos o nuestras ideas pueden generar en nuestras sociedades.
La irrupción de movimientos populistas autoritarios en muchas de las democracias occidentales, en muchos casos de carácter abiertamente polarizador, son probablemente el mejor ejemplo de ello. Incubados fundamentalmente al calor de los efectos de la crisis financiera de 2008 y apoyados en la rápida difusión de sus ideas y argumentos a través de las nuevas formas de comunicación masiva de las redes sociales y sin el filtro moderador de los medios de comunicación tradicionales, estos movimientos se alimentaron de la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos tradicionales, de la corrupción, de la colonización partidaria de las instituciones y otras estructuras de poder, de la desigualdad, de la progresiva infantilización de la política y de su incapacidad para responder a los nuevos desafíos globales. Una parte relevante de los ciudadanos de muchos países democráticos, decepcionados con razón, decidieron aproximarse a propuestas políticas que se situaban en los límites de sus sistemas, vaciando ese espacio central y común de los otrora indiscutibles principios y valores democráticos que constituyen la argamasa de gran parte de los sistemas constitucionales occidentales, aquellos que con su vida defendieron tantas y tantas víctimas del terrorismo. Se empezaron a resquebrajar consensos básicos que no se habían puesto en duda hasta entonces y la distancia entre las distintas sensibilidades ideológicas se fue haciendo cada vez más grande, debilitando progresivamente la identidad cívica en torno a la idea de ciudadanía que cohesionaba a las sociedades democráticas. No es solo que los acuerdos se hicieran más complicados, es que se quebró el entendimiento común sobre conceptos tan básicos como democracia, igualdad, libertad o justicia. Basta, por ejemplo, recordar las palabras del vicepresidente de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de este año para darse cuenta de que la brecha abierta entre las democracias liberales, en el significado que damos a esas ideas axiales, es cada día más profunda. Y esta es una pésima noticia para las democracias occidentales y el sistema de principios que representan y para quienes vivimos en ellas. Es evidente que esa brecha se ha producido dentro de los países democráticos y de la Unión Europea, pero me querría centrar en los efectos que esta fractura está ocasionando entre las democracias occidentales, afectando significativamente al orden mundial. Además de otros innegables y evidentes intereses, la relación entre Estados Unidos y Europa occidental, forjada a fuego a lo largo de un siglo de cruentas guerras compartidas, reposa fundamentalmente en la adhesión de ambas regiones a unos valores democráticos comunes que otorgan a sus ciudadanos los mayores niveles de libertad nunca en la historia disfrutados. Ambas regiones han compartido su defensa y un mismo lenguaje político que se ha materializado durante décadas en una cooperación permanente en materia militar, económica, política y cultural. Lo hicieron antes de la caída del muro de Berlín y lo han continuado haciendo con posterioridad, teniendo como uno de los objetivos más relevantes de su política exterior la expansión de los principios y valores democráticos por todo el mundo. Y todo esto está cambiando, o todo ya ha cambiado, de hecho. Estados Unidos parece haber decidido, al menos momentáneamente, alejarse de sus aliados. La nueva administración infravalora abiertamente los vínculos basados en esos valores comunes que parecen haber dejado de concernirle frente a otros intereses que consideran más acuciantes. Esos valores que ya no los entienden como en Europa, como en Canadá, como en Australia, que parecen resultarles prescindibles o accesorios. Esos valores que probablemente ya no los compartan, desperdiciando así la rica herencia cultural, intelectual e ideológica legada por sus propias generaciones anteriores. La política internacional siempre se había guiado por un cierto equilibrio entre los intereses y el pragmatismo, por un lado, y las consideraciones políticas, éticas y morales en las que se enmarcaba todo lo demás por el otro. Y sin embargo, al más puro estilo Maquiavelo, esta nueva administración americana parece haber decidido reducir la importancia de lo segundo con una política desprovista de su espíritu ético y moral y que propone sin pestañear expulsiones masivas de poblaciones de los territorios en los que han vivido históricamente, anexiones de territorios que no les corresponden o la retirada del apoyo militar a sus aliados. En pocos meses, la nueva administración, con su nueva forma de entender el ejercicio del poder, tratando de imponer por aplastamiento sus intereses económicos por encima de consideraciones de cualquier otra índole, está dilapidando ese soft power definido por Joseph Nye y alimentado durante tantas décadas por su acción exterior que, junto con su poder militar, tecnológico, político y económico, le otorgaba una indudable y admirada autoritas en el escenario internacional. No hace falta ser un genio para imaginar el rechazo que una política puede causar en aquellos a quienes se trata de imponer. Y esa respuesta solo puede perjudicar a su posición en el mundo y la de la prevalencia de los principios democráticos tradicionales en un momento de lucha sin cuartel contra otros países por evitar que se discuta su liderazgo económico y tecnológico y político.
El tradicional alineamiento estratégico occidental contrasta abiertamente con la cada vez mayor mirada hacia China de líderes de países democráticos, incluso olvidando la naturaleza del régimen chino y el abismo de valores que nos separan. Estados Unidos ha decidido aproximarse a Rusia con el objetivo de distanciarla de China. Probablemente con ello, como si se tratara de un insignificante daño colateral, ha decidido también alejarse de sus aliados occidentales tradicionales en el momento histórico en el que más los va a necesitar. Está empujando a la Unión Europea, tan necesitada normalmente de estímulos externos, para avanzar a una autonomía comercial y de defensa que solo perjudicará a Estados Unidos. Parece haber decidido despreciar el elemento cohesionador que siempre hemos defendido en esta fundación y que siempre han representado los valores democráticos para supeditarlos a otros intereses estratégicos, a una costa de deshilachar el fructífero vínculo transatlántico de más de un siglo. Pero es que además esta nueva política, que no es exclusiva de Estados Unidos, no ofrece buenas noticias para la paz. Estos discursos ensalzan, o el discurso de la nueva administración de Estados Unidos ensalza los esfuerzos pacificadores de su presidente en distintas regiones del mundo, como en Gaza o en Ucrania. Pero son paces, además de ilusorias, en las que el componente ético y moral no parece estar siendo un factor demasiado ponderado, como nuestro castizo Manuel Godoy, príncipe de la paz, o el más internacional ejemplo de Chamberlain. Una cosa es lo que se quiera parecer y otra bien distinta cuál es el resultado final de unas políticas. Hay dos políticas generales que son especialmente nocivas para la paz. La primera, ya lo he ido desgranando, y tiene que ver con ese menoscabo a los principios y valores democráticos y cívicos traducidos en actos como el asalto al Capitolio, en el no reconocimiento de los resultados electorales cuando son desfavorables, en la deshumanización de los inmigrantes, en la normalización de la mentira en el discurso público, en el arrinconamiento de la razón, en la parasitación de las instituciones o en la intolerancia política y social. Todos esos elementos, en absoluto exclusividad de Estados Unidos, muy presentes también en muchos países europeos, socavan la estructura institucional y la cultura democrática de un país y erosionan así gravemente su democracia. La democracia es, como se sabe, un seguro para la paz. No existen en la historia conflictos bélicos entre democracias, por lo que su debilitamiento en Estados Unidos y en otros países europeos es una malísima noticia, no solo para sus propios ciudadanos, sino también para todos los demás. La segunda de las políticas a las que hacía referencia es la comercial y la imposición de aranceles. Más allá de los efectos económicos que el simple anuncio de estas medidas ya se ha encargado de provocar, esta enmienda repentina y masiva a la globalización que anteriormente defendía supone una vuelta a las medidas proteccionistas que precedieron a muchos de los conflictos bélicos del siglo pasado. Cuanto más interrelacionadas estén las economías, cuantos más compartidos sean sus intereses, menos posibilidad de guerra existirá. En los últimos meses estamos asistiendo a un deterioro, no sabemos si irreversible, del orden internacional basado en el derecho y en las reglas emergido tras la Segunda Guerra Mundial. Esa disrupción ha venido causada no solo por quienes ya sabíamos que lo harían, sino también por quienes se han visto durante décadas como referente de la democracia y garantes de la estabilidad en el mundo y que ahora apuestan por imponer una nueva visión. Nosotros no podemos probablemente influir en lo que sucede en Estados Unidos o en el mundo, pero creo, sin embargo, que es el momento de que la Unión Europea y sus ciudadanos nos reafirmemos de nuevo en torno a esos valores que están en su origen y en su naturaleza, y que nos hagamos responsables de su defensa o de su negligente abandono, siendo conscientes de que su menoscabo empeoraría las sociedades en las que vivimos, siendo conscientes de que los que tenemos que proyectar al mundo, y eso solo podemos hacerlo si lo reforzamos dentro. De lo contrario, el populismo, los radicalismos, el autoritarismo, que alimentados por tantas crisis a lo largo del último siglo emergieron nuevamente en la segunda década del siglo XXI en muchas democracias, amenazan con cambiar definitivamente nuestro mundo. Como recordaba Chateaubriand, no se va a derrumbar de golpe, pero las grietas que están provocando nuestro sistema son ya claramente visibles por todos. Su forma de entender la vida pública, la relación con los demás y el ejercicio del poder está abriendo un enorme agujero en los valores que identificaban a las democracias occidentales, que las cohesionaban por dentro y que aglutinaban en torno a un mismo lenguaje y a unas ideas compartidas a distintos países. No eran valores irreversibles, como tampoco lo son nuestras democracias. Vamos camino de algo distinto a lo que somos hoy. Sospecho que si no salimos de esta inercia,
no será mejor en términos políticos. Pero del mismo modo que la historia no es un irreversible camino de ascenso en progreso y bienestar, que hay que trabajarlo, como creo que modestamente hace esta fundación, honrando la memoria y las ideas de mi padre, seguimos teniendo la oportunidad, mediante el reforzamiento en torno a nuestros valores compartidos, de evitar que se convierta en un camino de descenso definitivo. Muchas gracias. Clausura el acto con su intervención el presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón. Presidenta de las Cortes de Aragón, consejeros, consejero y consejera del Gobierno de Aragón, miembros de la mesa, presidenta Rudy, presidente Tejedor, familia de Manuel Jiménez Abad, premiado, portavoces de los grupos parlamentarios, queridos amigos y amigas. Mis primeras palabras tienen que ser de enhorabuena y de reconocimiento para los dos brillantes trabajos que han sido merecedores hoy del reconocimiento de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Pero mis siguientes palabras tienen que ser para reconocer el trabajo que la Fundación Manuel Jiménez Abad hace desde hace 23 años y que hoy hemos tenido la oportunidad de ver en dos nuevos trabajos que se han premiado. Y ese trabajo que la Fundación Jiménez Abad está haciendo significa un trabajo, como muy bien nos decía ahora su copresidente, Manuel Jiménez Abad, de defensa de la democracia, de los valores constitucionales, de defensa del Estado autonómico, y eso viene haciéndose desde hace 23 años. Y viene haciéndose con presidentes del Partido Socialista, con presidenta de Podemos y con una presidenta de Vox. En 23 años de vida de la Fundación Manuel Jiménez Abad, distintos presidentes de muy distintas ideologías han copresidido esta fundación y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que en estos 23 años la Fundación Manuel Jiménez Abad siga estando caracterizada por la independencia, siga estando caracterizada por la defensa de los valores que nos unen, los valores de la democracia, los valores constitucionales. Y eso indudablemente se debe, en primer lugar, a los presidentes y presidentas de las Cortes de Aragón que la han copresidido con Manuel Jiménez Abad. Y, por supuesto, también al secretario de la Fundación, a Pepe Tudela. Es decir, creo que el trabajo que durante estos años está haciendo Pepe Tudela como letrado de estas Cortes, defendiendo la filosofía y el espíritu que, estoy convencido, Manuel Jiménez Abad hubiera querido que reflejara esta fundación, es un éxito del Parlamento autonómico del cual todos tenemos que sentirnos, seguro, extraordinariamente orgullosos. Pero hoy también estamos recordando que hace 24 años asesinaron a Manuel Jiménez Abad. Un crimen vil y cobarde. Un crimen vil y cobarde que lo que pretendía era sembrar de terror y eliminar una voz de un demócrata, de un defensor de nuestra tierra. Manuel Jiménez Abad era presidente del Partido Popular de Aragón, era diputado de esta Cámara, senador, fue consejero de presidencia del Gobierno de Aragón. Manuel Jiménez Abad fue un político porque era fundamentalmente un servidor público. Lo que llevó a Manuel Jiménez Abad a desempeñar un cargo político fue la profunda vocación de servicio público que Manuel Jiménez Abad tenía. Su rigor intelectual, su serenidad, su compromiso con los valores constitucionales lo convirtieron en una figura
respetada no solamente por la sociedad aragonesa, sino también respetada por los distintos partidos políticos de nuestra comunidad autónoma. Manuel Jiménez Abad tenía por delante un futuro brillante en lo personal y en lo político, pero se lo arrebataron antes de tiempo. Quienes asesinaron a Manuel Jiménez Abad no solamente atacaban a un hombre, atacaban al conjunto de nuestra democracia, a las instituciones, a la libertad, a la convivencia, pero como en tantas otras ocasiones en nuestra historia reciente, la democracia fue más fuerte. 24 años después, seguimos aquí. Y lo seguimos haciendo alzando la voz para decir que pudieron acabar con la vida de Manuel Jiménez Abad, pero que no van a acabar ni con su memoria, ni con sus ideas, ni con los valores que defendió en su vida. Seguimos aquí para proclamar alto y claro que quienes empuñaron las armas para asesinar a Manolo no consiguieron su objetivo. Que la sociedad aragonesa, que la sociedad española, con firmeza y con dignidad, derrotó al terrorismo desde los valores del Estado de Derecho. Y por eso es imprescindible que nos sigamos reuniendo, que sigamos acudiendo cada 6 de mayo a este Parlamento para seguir recordándolo. Porque su memoria significa justicia, significa dignidad, significa verdad. Porque olvidarlo sería traicionar no solamente su legado, sino traicionar a todas las víctimas del terrorismo. En nuestra comunidad autónoma, por desgracia, hemos sufrido la barbarie del terrorismo, no solamente con el asesinato de Manuel Jiménez Abad, sino en muchas ocasiones. Lo sufrimos con el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en San Juan de los Panetes o en el Hotel Corona de Aragón, por hablar de algunos ejemplos. Pero hoy, más que nunca, lo que debemos es reivindicar la memoria frente a los intentos de distorsionar el pasado, de blanquear a terroristas y de justificar lo que hasta hace muy poco tiempo todos, de forma unánime, pensábamos que era absolutamente injustificable. No podemos blanquear a los que mancharon sus manos con sangre, menospreciar a las víctimas, a sus familiares, a la justicia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tanto hicieron para acabar con los asesinos y conseguir que todos y cada uno de ellos cumplieran sus penas en la cárcel. ETA, los Grapo y todas las bandas criminales que han ensangrentado nuestra historia fueron exactamente eso, bandas de asesinos. No hay matices, no hay contextos que justifique a unas sí y a otras no. Todas las bandas que bajo supuestas ideas lo que hacían era asesinar eran exclusivamente asesinos. A las nuevas generaciones les debemos un relato veraz, un relato de lo que de verdad ocurrió en nuestra democracia y que no es ni más ni menos que fue atacada por los que no aceptaban la ley, el diálogo, la libertad, y que muchos como Manuel Jiménez Abad tuvieron que pagarlo nada más y nada menos que con su propia vida. Sabemos que aún quedan 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Sabemos que la impunidad es también una forma de injusticia. Y no podemos permitir que esas familias
extiendan su sufrimiento durante tanto tiempo. Es inconcebible que durante el 2024 en nuestro país se celebraran 421 actos exaltando el terrorismo de ETA, a favor de la excarcelación de terroristas. Esos datos son los datos que nos recuerdan las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y son datos absolutamente terroríficos. 421 actos de exaltamiento del terrorismo en nuestro país. Esto, en un Estado democrático, debería ser absolutamente intolerable. Y por eso debemos seguir exigiendo verdad, memoria, dignidad y justicia. Porque no basta solamente con homenajear a las víctimas. Hay que defenderlas, y hay que defenderlas a día de hoy, frente a quien las ignoran, frente a quien tratan de blanquearlas o incluso las desprecian con pactos o discursos indignos. La memoria no es venganza. La memoria es una forma de justicia. Y necesitamos que esa memoria, para seguir explicándole a las nuevas generaciones quién era Manuel Jiménez Abad, quiénes fueron las víctimas del terrorismo y quiénes sacrificaron su vida, no queden en el olvido. A su familia, como a tantas otras, les debemos no solo palabras o homenajes, sino que les debemos también la garantía de que no habrá impunidad, de que todo crimen debe tener una respuesta judicial firme, clara y reparadora. Nuestra obligación como demócratas es no bajar la guardia, porque el terrorismo no ha desaparecido por completo, porque sus cómplices, sus herederos, los herederos políticos y quienes se niegan a condenarlos, hoy están más presentes que nunca en el escenario político de nuestro país. No es compatible hablar de regeneración de la democracia. No es compatible hablar de regenerar mientras se pacta, mientras se acuerda y mientras se gobierna con los que son herederos de las ideas asesinas que mataron a Manuel Jiménez Abad. No es aceptable que quienes justifican el pasado criminal tengan semejante influencia en la gobernabilidad de España en este momento. No es justo para las víctimas que se les niegue el reconocimiento moral que merecen cuando se otorga legitimidad política a los verdugos o a quienes todavía aún les jalean. Manuel representaba lo mejor de nuestra democracia. Su memoria es un faro para seguir luchando por una sociedad libre, por una sociedad justa, por una sociedad en paz. Y por eso, 24 años después, seguimos aquí firmes, unidos y agradecidos por su entrega, por su coraje, por su vida truncada, pero nunca olvidada. Por eso queremos recordar a Manuel, recordar a todas las víctimas del terrorismo y seguir comprometidos en decir la verdad y en seguir contándole la verdad a la sociedad aragonesa. Nunca vamos a dejar de defender la dignidad y nunca vamos a dejar de luchar por la justicia. Enhorabuena a la Fundación Manuel Jiménez Abad por el trabajo que lleva realizando. Enhorabuena
a los justísimos, interesantes y esforzados premiados y, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Señoras, señores, muchas gracias por su asistencia. El acto ha concluido.